Buenas noches, chicos, con todos. Bueno, son las 7 de la noche. Vamos a esperar 5 minutitos que se unen. Si no, 7:05 en puntito, avanzamos con la clase. 7:05. Jonathan, buenas noches. Buenas Amigo, noches. vamos unos 3 minutitos ya para ver si se unen los demás compañeros. Si no, 7:05 en Ok, puntito empezamos, ¿ya? listo. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ya estamos completos. Hola, Christopher, Nori, Jonathan, nuevamente Buenas, buenas noches. buenas noches. Bueno, primero que gusto, chicos, coincidir nuevamente con ustedes en esta la penúltima clase de la materia de fundamentos de programación. Como les digo, ya es la penúltima clase. El día miércoles tenemos la última clase y la siguiente semana arrancamos con lo que es
los fundamentos de redes, que nos va a servir justamente para en el siguiente nivel, en el DS2 y en el DS3, ver redes y networking respectivamente, ¿ya? Entonces, a ver, de la clase 5 el día de hoy vamos a ver justamente los elementos de programación, que básicamente es un resumen de lo que nosotros ya revisamos la clase anterior. Espero que hayan terminado, por favor, de ver todos los videos que estaban pendientes. Y básicamente vamos a ver elementos de programación, que es un resumen, como les digo, de lo anterior. Vamos a ver la parte de algoritmos, justamente orientado al tema de la programación. Y vamos a ver la parte de diagramas de flujos, que básicamente son dos elementos que más adelante, como yo les decía, en el tema de desarrollo, nosotros siempre vamos a resolver problemas, a satisfacer una necesidad de usuarios, de nuestros jefes, de las áreas de negocio, de nuestros clientes que necesitan resolver algo con programas, necesitan resolver algo con aplicaciones, necesitan resolver algo con software. Entonces nosotros vamos a ser es quienes resolvamos eso. De ahí, si es que nos dedicamos, como les decía, netamente a la parte de desarrollo, porque como les explicaba, las carreras técnicas, en este caso es las carreras técnicas que tienen que ver con tecnologías de la información y comunicación, que es desarrollo, básicamente nos da un amplio espectro de carreras de especializaciones que podemos seguir, ¿ya? Entonces vamos a arrancar, porque igual la clase de hoy vamos a ver y vamos a hacer unos ejercicios. Les había pedido también que instalen el PCInt. Entonces vamos a ir resolviendo unos ejercicios, vamos a ir planteando justamente después de ver la primera presentación unos ejercicios, los más comunes, los más fáciles, que básicamente les van a servir para resolver la tarea que va de este día, el día de hoy, como quedamos el viernes, vamos a enviar, perdón, el lunes vamos a enviar tarea. Y obviamente, como el miércoles es la clase final, tenemos que mandar una tareita que consolida básicamente todo lo que hemos hecho. No son tareas difíciles, son tareas sumamente fáciles y obviamente siguiendo la guía de las clases y las presentaciones las vamos a poder resolver, ¿ya? Entonces, ya saben, chicos, cualquier cosa me consultan, me interrumpen nomás en clase y de igual forma, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, ya saben, tienen mi número y me pueden consultar tranquilamente cualquier cosa entre semana, ¿ya? Entonces, vamos a arrancar. Vamos a ver la parte de justamente elementos de programación. Básicamente, todo lo que nosotros hemos estado revisando durante estos días, ¿no es cierto? De lo que veníamos viendo justo lo que es la parte de lo que son las variables, los que son los tipos de datos, inclusive que son las constantes, los operadores, ¿no es cierto? Suma, resta, multiplicación, división. Funciones es un poquito algo más detallado que no lo vemos muy bien aquí y no lo vemos ampliado en pseudocódigo porque lo ideal de funciones es ver cuando ya escogemos un lenguaje de programación, porque ya obviamente siendo el fuerte que vamos en este caso a trabajar en Python, ahí vamos a trabajar con funciones. Y de ahí viene el tema de las estructuras de control, ¿no es cierto? Y las estructuras de los datos. Entonces, eso es algo que ya en las clases anteriores vimos. Entonces, lo que nosotros básicamente vamos a hacer con toda esa información que hemos recibido es empezar a construir, ¿no es cierto?, los algoritmos, los programas, las aplicaciones, los desarrollos. En esta parte, lo que les decía, es muy importante que nosotros entendamos la parte lógica, la parte de cómo justo funciona un contador, cómo funciona el do while. Obviamente también tenemos que verlo ahorita por pseudocódigo en español, no sé, el hacer, cómo funciona un if else, que es un sí o un si no, en este caso en pseudocódigo. Entonces, si nosotros entendemos bien, y les repito nuevamente, si entendemos bien la parte lógica, si entendemos bien la parte de cómo resolver los problemas, ¿no es cierto? Va a ser mucho más fácil a posterior aprender y trabajar sobre cualquier lenguaje de programación. Entonces, en este caso, cuando nos vayamos a Python, ahí se van a dar cuenta que básicamente las clases se repiten, pero obviamente se repiten bajo el dominio y la sintaxis, en este caso, del lenguaje de programación Python. Claro que hay algunas variaciones. Lo primero que vamos a pasar de un lenguaje netamente en español a un lenguaje donde necesitamos entender la parte en inglés, básicamente la sintaxis que viene en inglés, en este caso el lenguaje de programación.
Y con eso nosotros ya, como les digo, vamos a dominar. Entonces, obviamente, vamos a hacer un rápido recorderis porque la idea, como les digo, es abrir el PCInt, ¿no es cierto? Yo igual al final de la clase, todos los ejercicios que hagamos, les voy a subir el archivo. Al final de la clase, los que alcancemos a hacer, les subo el archivo para que tengan esos ejercicios de PCInt como referencia. Entonces la idea es, yo hago los ejercicios, hacemos aquí conjuntamente la parte, ir haciendo los programitas en pseudocódigo y lo ideal es que a posterior ustedes puedan descargarse los archivos y pongan los comentarios que ustedes necesiten poner para recordar justamente qué es lo que hace cada uno de estos archivos, ¿ya? Entonces, no es tarea esa parte, no es la tarea. Eso es como les decía, este tema del desarrollo, la programación, solamente se puede aprender practicando, porque muchas de las veces la teoría se queda ahí, nada más que en teoría. Y de hecho, por ejemplo, les soy honesto, o sea, la parte de teoría muchas de las veces se queda y lo que uno quiere y lo que uno se queda es lo que practica. Y hay por eso momentos que, por ejemplo, ya cuando son desarrolladores expertos, ya no son ni junior, ya no son, ya son senior en la parte de desarrollo. Y hay veces que ni siquiera le paran bola al tema de los comentarios. Como les decía, hoy por hoy tenemos otras herramientas potentes de inteligencia artificial que básicamente a futuro muy cercano, yo les diría en menos de 5 años, la inteligencia artificial van a ser como nuestros empleados, va a ser nuestro empleado y vamos a tener agentes virtuales que nosotros solamente le demos las órdenes de qué es lo que tienen que programar, pero obviamente, o sea, ustedes tienen que saber qué está haciendo, entender la parte lógica para que ustedes puedan también interactuar en esta parte porque no solamente nosotros, no, como sí ha pasado y no sé si han visto inclusive en noticias de que hay gente que coge y utiliza la inteligencia artificial y muchas de las veces ni siquiera borran los comentarios de respuesta de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Te dicen sacado de tal, por ejemplo, de Copilot, te dicen sacado de Google, entonces cosas así que sí se nos escapan a nosotros. Entonces la idea de la inteligencia artificial es no que ella no nos va a reemplazar a nosotros en nuestra parte de trabajo técnico. De hecho, siempre la inteligencia artificial necesita ser supervisada. Igual en el DS4, ahí vamos a tener una clase también de inteligencia artificial donde justamente vamos a aprender, vamos a entender y vamos a trabajar justamente en la parte de los prompts, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto en una parte justo de la parte de esto de fundamentos de programación? Habíamos visto lo que es la variable, ¿no es cierto? Y se repiten, como ustedes ven, en cualquier lado que ustedes consulten y digan qué es una variable en sistemas, qué es una variable en programación, qué es una variable en desarrollo, qué es una variable en todo en lo que tenga que ver en tecnologías de la información y comunicación. Básicamente es un espacio de memoria donde se almacena un valor, ¿no es cierto? Se almacena un dato que puede cambiar durante el programa, ¿no es cierto? Hasta ahí lo de la variable es clarísima. Entonces ahí por ahí veíamos justo que puede ser, por ejemplo, que la variable tiene un nombre, ¿no es cierto? Vimos los tipos de datos, en este caso, en el ejemplo vemos que dice un entero y tiene un valor. Y este valor justamente se define como variable porque va a cambiar durante la ejecución. Entonces ahí vemos unas 3 liñitas de código, que básicamente es un programita en pseudocódigo en PCInt, donde ya sabíamos que la palabra definir se usa para justamente inicializar y decir que voy a usar una variable. Entonces defino la variable edad como un entero. Miren, y en este caso la edad ya me inicializa con un valor de 20. Aunque yo podría haber justamente solicitado que escribir un mensaje, ¿no es cierto?, para que diga ingrese la edad y luego abajo leer el nombre de la variable edad que podría ingresar por teclado. Ya lo vamos a hacer más adelante. Y después tengo un mensaje que digo escribir la edad es, coma edad. Entonces la edad es 20 años, ¿ya? Podríamos también haber puesto años al final, pero no. Entonces no es complejo lo de la variable. Inclusive aquí la parte de la variable dentro de los programas, ustedes dicen, ¿y qué pasa después con ese dato, no es cierto? Con ese datito. Después esto se conjuga la parte de programación con la parte de las bases de datos, que es otra materia que también tenemos ya en el próximo nivel, que vamos a tener bases de datos 1 y bases de datos 2, donde básicamente vamos a aprender
a manejar y ver cómo se almacenan los datos dentro de estas bases de datos, cómo se generan las tablas, cómo se genera una base de datos, cómo se genera un insert, cómo se hace un update, cómo se manipulan los datos. Porque recuerden que nosotros ahora técnicamente ya sabemos, ¿no? Que lo primero que hacemos y todo lo que recolectamos son datos. Y al final estos datos, después del tratamiento que nosotros le demos, se convierte esto en información. Y básicamente la información me sirve para tomas de decisiones hoy por hoy. Por eso es que en la actualidad existen ya carreras especializadas, especializaciones en el tema de datos, minería de datos, big data, la parte justamente del tratamiento de la información como tal para utilizar, hacer dashboard y hacer presentaciones de información. Entonces, hoy por hoy la información tiene un valor importantísimo. De hecho, como suelen decir, ¿no? El que tiene la información prácticamente tiene dominado cualquier negocio que se pueda plantear, ¿ya? Entonces, eso con las variables, ¿no es cierto? La variable ya sabemos y que nunca se nos olvide, la variable es un espacio de memoria que se almacenó un valor, un dato que es temporal porque se va a almacenar durante el programa funcionando. Después de que deja de funcionar, si es que no se guarda en una base de datos, ese dato se pierde, el valor de ese dato se pierde. ¿Qué es una constante? La constante es igual, muy similar a la variable, pero la diferencia es que la constante durante todo el programa mantiene un valor y por lo general son datos que nos sirven justamente para interactuar con las variables. Por ejemplo, el valor de pi, ¿no es cierto? Sabemos que es 3.141628 y bla, 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 un montón de números. Entonces, el valor de pi siempre va a ser 3.1416. De hecho, si tuviéramos un ejercicio donde se tendría que calcular el área o el perímetro de una circunferencia, tendríamos que usar ese valor fijo. El IVA, bueno, aquí todavía no se me olvidó actualizar el IVA. El IVA hoy por hoy en el Ecuador es el 15%, pero anteriormente era el 12%. Entonces, este es un valor que se mantiene constante durante la ejecución. Si yo, por ejemplo, cojo y necesito y voy a hacer el cálculo, ¿no es cierto?, de una cuenta, como ven en el ejemplo, dice, se define una constante IVA como real, la constante IVA es 0.12, porque ese es como se representa el 12%, y después yo aquí estoy calculando, ¿no es cierto?, digo, defino el precio total como real, es decir, los dos son decimales, y aquí, por ejemplo, ya ingreso el precio de 100, ¿no es cierto? El total le digo que es igual otra variable que va a asumir un valor, en este caso, de precio más precio por la constante. Entonces, eso me da el valor del total que tengo que pagar con IVA, ¿ya? Esas son las constantes. Y si le ven, como les digo, es igual un espacio de memoria que se almacena dentro del programa, ¿no es cierto? Y obviamente el programa, mientras esté corriendo, va a estar presente ese valor, ¿no es cierto? Si yo dejo de correr el programa, tanto las variables como las constantes dejan de ocupar espacios de memoria, porque la memoria que se utiliza es parte de la memoria RAM que ocupa el computador. Entonces el computador no es que siempre va a estar reservando la memoria, sino que cuando dejo de ejecutar el programa se borran esos valores, pero cuando vuelvo a inicializar el programa, las constantes van automáticamente a tomar los mismos valores que yo ya definí, en este caso en mi programa. Como ven aquí la constante IVA de 0.12. Ya me voy a corregir que es 0.15. Después, algo que también ya vimos, ¿no es cierto? Los operadores aritméticos, es decir, la típica, y de hecho tenían un ejercicio, un debercito que presentar donde se involucraba justo esto. Porque aparte de que tenemos los operadores matemáticos de suma, resta, multiplicación, división, el módulo o resto, como quieran llamarle, también hay una jerarquía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que vimos la clase anterior la jerarquía? ¿Qué hago primero? ¿La suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo? ¿Cuál es el orden que debo seguir para trabajar? Y esto, por ejemplo, los equipos, las computadoras que ya obviamente ya han sido desarrollados de estas partes aritméticas, ya saben y entienden qué es lo que se ejecuta primero. Entonces, por eso es importante que yo respete, por ejemplo, los paréntesis, respete justamente los símbolos que tengo que ejecutar y en ese orden, ¿no es cierto? Después, los operadores relacionales que igual ya vimos, ¿no es cierto? Que es el igual igual, el diferente, el mayor, menor, mayor que, igual que básicamente estos de aquí nos ayudan a obtener valores, en este caso, booleanos, datos booleanos, donde sea verdadero o falsa la condición que yo ponga.
Entonces, básicamente, sobre la base de lo que yo tenga para justamente utilizar estos operadores relacionales, voy a tener una respuesta de verdadero y falso que me condicionan de alguna forma para que yo pueda ejecutar las siguientes acciones en mis líneas de comando. Después vimos también los operadores lógicos. ¿Se acuerdan que decíamos que el y en el and en inglés, ¿no es cierto? El o en este caso o el or en inglés, que es y valga la redundancia, o, ¿no es cierto? Y el not, que es básicamente una negación. Entonces, igual aquí, como ven, podemos hacer un ejercicio pequeñito donde digo, defino A y B como enteros. A le doy un valor de 10, a B le doy un valor de 5, una asignación, ¿no es cierto? Ya le estoy dando un valor. Y aquí miren, digo, si A mayor que B y B mayor que C, entonces escribir un mensaje que la condición es verdadera. Claro, porque se cumple, porque 10 es mayor que 5 y 5 es mayor que 0. Y un ejercicio tan sencillito para escribir y solamente evaluar y valorar esos valores, entender cómo funciona, ¿no es cierto? El operador relacional mayor que, ¿no es cierto? Que están aquí dos, mayor que, es más, tengo. También tengo el operador de asignación, los aritméticos, el igual, ¿no es cierto? Tengo aquí el igual, donde asigno valores. Y tengo aquí el operador y, donde básicamente estoy validando que se cumplan dos condiciones, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que decíamos que para que el y sea verdadero, necesariamente las dos condiciones tienen que ser verdaderas? ¿Ya? Después es la parte de las funciones. Esto es lo que les decía que cuando nosotros ya, como no nos vamos a quedar trabajando mucho tiempo con el PCInt, ni tampoco nos podemos detener a trabajar solamente en pseudocódigo, lo que nos interesa es pasar ya a un lenguaje de programación. Las funciones básicamente y su enunciado como tal aplica para cualquier lenguaje de programación. Las funciones, miren, aquí son lenguajes de código, son pedazos de código que realizan específicamente alguna tarea, ¿no es cierto? Y esto, obviamente, al ejecutar una tarea nos va a dar un valor, pero la principal ventaja que se tiene con las funciones es que yo puedo reutilizar estos códigos, yo puedo reutilizar estos pedazos de código y es más, puedo generarme yo mismo una librería donde tenga varias funciones y estas funciones, cuando yo necesite, en este caso vemos es un ejercicio que es de la suma, ¿no es cierto? Cuando yo necesite, lo único que hago es llamarle a la función. Yo lo único que hago es llamar, por ejemplo, en este caso la función es sumar. Ya vamos a ver cómo está ahí. Y justo miren, dice aquí la parte de ventajas, la reutilización de código, ¿no es cierto? Esto me permite tener más orden y claridad. Y básicamente como yo tengo una función distribuida en todo lo largo del código, si yo solamente modifico la función, ¿no es cierto? Sobre la base de lo que me pidan que modifique mis funciones, yo obviamente voy a facilitarme el mantenimiento. Pero, por ejemplo, aquí es importante que manejemos también la parte de los comentarios, la parte que les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería bueno que hubiese existido un comentario encima que diga, esta función se utiliza para la suma de dos números. Entonces, miren, queda ahí listo para utilizar. Y obviamente cuando corremos el algoritmo dentro de nuestro programa, que básicamente ya es esto que está aquí, en alguna parte del algoritmo yo llamo a la función. Yo llamo a la función y básicamente si ustedes se fijan, yo aquí estoy haciendo un algoritmo de suma, pero si ven, en ninguna parte yo estoy haciendo la operación. Lo único que estoy haciendo es, por ejemplo, definiendo dos números, ¿no es cierto? El número 1, el número 2 y el total, que es un valor que está aquí, las dos variables, ¿no es cierto? En este caso solo voy a poder hacer sumar de enteros y voy a tener como resultado un entero. Pero aquí, como ven, en ninguna parte está como yo hago la suma. Luego lo que hago es pedir que ingrese el número 1, pedir que ingrese el número 2 y miren, acá recién aparece una parte donde dice total igual va a ser a sumar, ¿no es cierto? Sumar número 1 y número 2. Miren, acá está justo esta función sumar. Entonces la función sumar me dice que yo debo ingresar dos parámetros, ¿no es cierto? Dos valores que sean A y B. Y esto, la función sumar va a ser igual, ¿no es cierto?, al resultado de A más B. Entonces, si yo aquí le pongo y le digo, ok, yo ingreso los valores y como la función sumar me dice que yo debo ingresar dos valores que corresponden a A y B, el número 1 y el número 2 es igual a A y B. Entonces pongo coma número 1, coma número 2
Y automáticamente, al ejecutar la función suma, me genera el resultado. Es decir, si yo ingreso 10 como número 1 y ingreso 20 como número 2, me va a generar el resultado y me va a escribir que la suma, en este caso no me va a escribir, sino porque yo le hago escribir, va a ser igual a total, que básicamente es la aplicación de la función sumar. Y sumo y me va a dar 30. Eso con las funciones. Entonces, este mismo concepto, que se nos quede claro, nos va a servir para justamente en desarrollo de software 2 en el lenguaje de programación Python, ahí sí ya generar mis propias funciones. ¿Ya? Después también habíamos visto, en este caso ya las estructuras de control, ¿no es cierto? Lo de los bucles o ciclos, igual habíamos visto los condicionales, y de hecho van a ver que cuando veamos la parte de algoritmos, también se relaciona bastante con este tipo de elementos, con este tipo de estructuras. Vamos a ver que tenemos, por ejemplo, los algoritmos secuenciales, que básicamente nos hacen y nos obligan a seguir un paso. No hay vamos a ver los otros algoritmos que son justamente que nos permiten trabajar con bucles y ciclos. Entonces, tiene mucha relación lo uno con lo otro. Entonces habíamos visto el condicional, ¿no es cierto? El condicional que básicamente trabaja aquí como el sí, si no y el fin. Puede ser solo un sí o un fin sí o un si no si es que estoy cubriendo varias relaciones. Igual, acuérdense que habíamos visto que hay los sí, los condicionales anidados. Es decir, que yo tengo aquí un sí, luego un si no y puedo tener adentro otro si no y más si no anidados continuamente, ¿no es cierto? Este es un ejemplo facilito que dice si edad es mayor o igual a 18, entonces digo escribir es mayor de edad, si es que cumple la condición es mayor de edad y si no, que me dé un mensajito que me diga que es menor de edad. Entonces, si pongo edad mayor o igual a 17, me va a decir que no. Entonces, aquí evalúo, no es mayor de edad, entonces digo si no, es menor de edad. Pero obviamente si pongo aquí 18, 19, 20, 21 en adelante, solo entro la primera condición, dice escribir la edad, ¿no es cierto? Pongo yo 19 y aquí si es que es mayor de edad, obviamente me va a decir que sí, ¿no es cierto? De ahí luego también vimos la parte de los bucles o ciclos, donde básicamente aquí trabajo ya con los famosos contadores, que les decía que la práctica por lo general te dice que un contador solamente lleva una letra, en este caso la I, pero si es que ustedes quieren poner contador 1, contador 2, contador 3, contador I, contador J, contador K, como quieran, está bien. No es una camisa de fuerza, pero la mayoría de desarrolladores ocupan este tipo de nomenclaturas, una letra sola para definir un contador. Entonces, por ejemplo, en este bucle vemos justo cómo se hace que el contador vaya y empiece y solo cuente hasta el número menor o igual que 5, entonces va a contar hasta el 5, ¿no es cierto? Aquí está como mientras y menor que 5, hacer, escribir y es igual al contador, ¿no es cierto? Que empezó con el valor de 1 y luego va a ser igual a 1 más 1, 2 y empiezan así los ciclos hasta que cuente 5, ¿no es cierto? Acá abajo también está un mismo ejemplo, pero en el caso de arriba está para trabajar con el mientras, ¿no es cierto? Que este vendría a ser como el do while. Y acá está solamente con el while o con el mientras. Entonces me hace contar, ¿no es cierto? Que para i igual a 1 hasta 5, con paso de 1, que es decir, va a ir contando de 1 en 1, y le dice que haga escribir 1. Y entonces, como ya va a ir paso a paso 1, aquí sí ven que es un poco diferente la declaración. Pero los dos códigos hacen exactamente lo mismo, cuentan hasta el 5, ¿ya? Ya vamos a aplicar unos ejercicios, vamos a ver eso. Hasta ahí con el tema de los ciclos. Entonces, a ver, vamos a empezar a hacer unos ejercicios, vamos a empezar a revisar, luego nos vamos a algoritmos y nos vamos a la parte de, ¿cómo se llama? De algoritmos y diagramas de flujos, porque la tarea en este caso, la tarea del día de hoy, que son unos ejercicios que queda para el próximo día lunes, tienen chance de entregar, es justamente unos ejercicios donde tenemos que hacer algoritmos paso a paso y luego tenemos que justo también hacer este código de programación. Es más, ¿saben qué? Vamos antes de empezar acá, vamos a avanzar rápido con la clase de algoritmos, ¿ya? Porque me interesa, porque básicamente en la tarea tienen que hacer el algoritmo paso a paso de las cosas. Entonces, a ver, antes de venir acá, igual ya está cargada está cargado ya aquí en la plataforma
en la clase 5 de hoy, 29 de junio. Están cargados los recursos, ¿cierto? Están cargados aquí lo que necesitamos justamente revisar. La primera presentación, que era la revisión que hicimos ahorita, la presentación 2, que es de algoritmos. Vamos a ver ahorita este videíto. Y después tiene la presentación 3, que es diagrama de flujos. Aquí está un link, una URL que ya le vamos a abrir luego, donde básicamente esta nos va a servir para la tarea final. Y luego hay un video también de diagramas de flujos, que es lo más seguro les voy a pedir que lo vean después ustedes. Entonces, antes de ir a la presentación, vamos a poner el video de algoritmos, ¿ya? Me dicen si se escucha el audio de la presentación del video. Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos a otra entrega de este subcurso de Fundamentos de Programación. En esta sección vamos a hablar acerca de los algoritmos. Vamos a comenzar analizando una definición técnica de lo que es un algoritmo. Nos dice este enunciado que un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones para encontrar la solución a un problema o realizar una tarea. Si analizamos más a fondo este enunciado, vemos que nos dice que es un conjunto ordenado, es decir, que debe llevar una secuencia, un orden. Por ejemplo, si nosotros vamos a manejar un auto, primero lo encendemos, pisamos el freno, ponemos la velocidad y luego aceleramos y comenzamos a conducir. No vamos primero a poner la velocidad y luego a pisar el acelerador, luego encender el auto. No, todo debe llevar un orden. Asimismo es un algoritmo. Una serie de pasos, pero que debe llevar un orden. Luego nos dice que es finito, es decir, tiene que tener un fin. No podemos hacer un algoritmo que sea infinito porque nunca le daríamos la solución a algo. Tiene que tener un fin. Después de esos pasos nos tiene que dar una solución o una respuesta. Posteriormente vemos que nos dice son instrucciones, es decir, un conjunto de pasos, y nos dice que su fin es encontrar la solución a un problema o realizar una tarea. Supongamos que tenemos una pequeña tienda y vamos a hacer un sistema para hacer notas de venta. Vamos nosotros a preparar un algoritmo que nos permita preparar los productos, calcular el total, poner el efectivo que entregó el usuario, darle el cambio. Todo eso nos va a dar la solución, nos va a ayudar a mejorar un problema, a solucionar una situación o realizar más efectivamente una tarea que hacemos comúnmente. Esa es la definición de algoritmo. ¿Dónde entra en la programación? Pues básicamente en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos debe llevar una secuencia de pasos. Cuando enviamos un correo electrónico hay que hacer ciertos pasos. Cuando le damos like a una foto en redes sociales se sigue un algoritmo para hacer todo ese proceso. Cuando enviamos un mensaje por WhatsApp también se sigue un proceso. Todo está regido por una serie de pasos que tiene un fin y nos llevan a realizar una tarea en específico. Es por eso la importancia de los algoritmos dentro de la programación. Veamos un ejemplo práctico que nos va a servir de ejercicio para desarrollar nuestra lógica, que al principio pues a lo mejor batallemos un poquito, pero conforme vayamos practicando todo esto se nos va a hacer mucho más fácil. Vamos a comenzar con un pequeño ejemplo bastante sencillo y vamos a ver los pasos para retirar dinero de un cajero automático. Son pasos así muy generales, digamos a modo de manual de usuario. Instrucciones para hacer un retiro de fondos de un cajero. Primero hay que ingresar la tarjeta al cajero automático. Luego hay que ingresar el NIP o el PIN, según como se conozca en tu país, la clave que generalmente es de 4 dígitos. Luego vamos a seleccionar la opción de retiro de efectivo. Hay más opciones en el cajero, pero ahora mismo solo vamos a hacer retiro. En el paso 4 vamos a ingresar la cantidad que queremos retirar y confirmamos. Posteriormente se retira la tarjeta, se expulsa la tarjeta del cajero, hay que retirarla, o en algunos cajeros primero retiras el dinero y luego la tarjeta. Otros lo hacen al revés, primero te dan la tarjeta y luego el dinero. Como les dije, eso depende del país y del banco. Posteriormente hay que tomar el recibo y el efectivo. El recibo que nos da el cajero automático, que es un comprobante de nuestra transacción. Entonces, si se fijan, esto es el algoritmo para que un usuario retire dinero de un cajero automático. Todo está en orden, no dice primero tomar el efectivo y luego ingresar la tarjeta, ¿no? Primero debe haber un orden y debe haber un fin.
El fin es ya cuando el usuario recibe su recibo de comprobante de transacción. Ese sería el fin de este algoritmo. Este es un manual a modo general de cómo retirar dinero de un cajero automático. Pero nosotros como programadores tenemos que ir mucho más allá de eso. Si se fijan, ahí falta todavía revisar que el usuario tenga dinero. A lo mejor el usuario va a retirar dinero y no tiene suficiente. Entonces ahí en esas instrucciones no está contemplado eso. A lo mejor el usuario ingresa mal su PIN, lo intenta adivinar. Ahí no se está validando nada de eso. Esas son partes que para el usuario común, para el usuario que no es programador, pues pasan desapercibidas. Aunque haya una retroalimentación del cajero que le diga lo que está pasando, nosotros como desarrolladores del sistema tenemos que estar muy atentos a todo el proceso y asegurarnos de que se cumplan todas las condiciones, de que se valide todo para que se realice de manera correcta el proceso. Entonces vamos a ver ahora el mismo ejemplo de retirar dinero de un cajero automático, pero ahora lo vamos a ver más desglosado pensando como programadores. Nuestro primer paso sería que el usuario ingrese su tarjeta en el cajero. Antes de pedirle al usuario la clave, nosotros que estamos programando el sistema, tenemos que validar la tarjeta. Tenemos que validar que esa tarjeta la pueda procesar el banco. A lo mejor es tarjeta de un banco que no se acepta, a lo mejor la tarjeta ya expiró, a lo mejor la tarjeta no es legible. Tenemos que validar que esa tarjeta sea correcta y que se puedan realizar transacciones con ella. De lo contrario, según la instrucción, vemos que se debe expulsar la tarjeta y se muestra un mensaje al usuario. Y finalizamos la transacción, es decir, finalizamos el proceso, ya no vamos a continuar el algoritmo porque ya se bloqueó, ya se produjo una excepción, ya hubo un problema con la tarjeta. Luego pasamos al paso 3. En caso de que la tarjeta sea válida, vamos a solicitar al usuario su NIP o su PIN, su clave, para asegurarnos de que el usuario sea dueño de la tarjeta o que tenga autorización para usar la tarjeta. Posteriormente de pedir el PIN al usuario, entonces debemos hacer una validación. En base a la base de datos que tiene el banco, tenemos que asegurarnos de que ese NIC o que ese PIN se coloque correctamente. En caso de que no sea correcto, según vemos aquí, la condición, si el usuario no se ha equivocado más de 3 veces, regresar al paso 3. Esto es cuando los cajeros te dan un número de intentos antes de bloquear tu tarjeta y te dan 3 oportunidades de que coloques tu PIN correctamente. Si te equivocas aquí entre 1 y 3 veces, dice aquí debes volver a solicitar el NIP. Es decir, vuelve a solicitar el NIP al usuario. Esto aquí es una especie de ciclo, que esto lo veremos más adelante, que son ciclos. Así que pedimos otra vez el NIP y luego lo volvemos a validar. En caso de que se cumplan los 3 intentos, se pasa a la siguiente validación. Verificamos si se ha ingresado el NIP de manera incorrecta 3 veces, se bloquea la tarjeta por seguridad. Se expulsa y se le muestra un mensaje al usuario diciendo que se bloqueó su tarjeta porque intentó ingresar su PIN y falló 3 veces. Y finalizamos la transacción. También bloqueamos nuestro algoritmo porque el usuario no puede hacer nada más. Ya su tarjeta se bloqueó. De otro modo, si coloca su PIN correctamente dentro de los 3 intentos, se le solicita al usuario cuánto dinero quiere retirar de su tarjeta. Hay más opciones en el cajero, pero como les dije, aquí solamente estamos viendo la opción de retirar. Ya que el usuario coloca su cantidad a retirar, procedemos a hacer una validación. Nos aseguramos que esa cantidad sea válida. ¿Y qué se valida? Primero se valida que el usuario no esté poniendo un 0, ya que no se puede poner 0 en un intento de retiro. Validamos también que no sea mayor, según este caso dice 7,000 pesos, pero eso depende de cada país. Cuánto te permita retirar en tu país, se controla que no sea mayor a esa política de retiro. Validamos que el monto que ingresó el usuario no supere esa cantidad. Y por último, validamos que el usuario tenga saldo suficiente. Es decir, si el usuario solamente tiene 5,000 pesos y quiere retirar 7,000, le tenemos que mostrar un mensaje de error de que no se puede realizar la transacción ya que no tiene fondos suficientes. Posteriormente se regresa al paso 6. Aquí se sigue haciendo un ciclo en donde va a solicitar la cantidad válida tantas veces como sea necesario
y tantas veces como permitan las reglas. Y ya cuando la cantidad es válida, entonces se hace el registro de la transacción en el sistema del banco. Es decir, si el usuario tenía 10,000 pesos y retira 7,000, debe quedar registrado cuando lo hizo, cuál es su nuevo saldo, se le muestra el balance al usuario y posteriormente se expulsa la tarjeta del cajero al finalizar la transacción. Aquí depende también, como les decía anteriormente, las reglas, dependiendo del banco o dependiendo del país. Se expulsa la tarjeta, a veces primero se entrega el efectivo y luego la tarjeta y luego pues se calcula la entrega de efectivo al usuario y luego cuando el usuario retira el dinero se le pregunta si desea imprimir un recibo, un voucher. En caso de que diga que sí, se imprime el recibo con los datos de la transacción y por último finalizamos la transacción. Este es un algoritmo un poco más elaborado, pensado como programadores, ya como desarrolladores de un sistema. Todo lo que tenemos que validar cuando se va a hacer una transacción en un cajero automático de un banco. Obviamente, aquí se requieren más cosas como registrar la transacción en el sistema. Eso lo haría otro algoritmo por otro lado. Depende de otro subsistema, pero en términos generales, esto es el algoritmo que debemos elaborar. Entonces, como les decía aquí, la idea es que vayamos desarrollando nuestra lógica de programación, pensar un poco más allá de todo lo que requiere hacer el usuario, todas las, vamos a llamarle casuísticas posibles, para poder desarrollar la función. Entonces, vamos a ver ahora una parte de ejercicio. Hasta el momento, todo lo que hemos visto ha sido basado en teoría. Ya es importante ahora empezar a realizar ejercicios. Esto es importante. Aquí lo que vamos a hacer en los ejercicios, les voy a mostrar yo el ejercicio para ir pensando en la solución. Pueden pausar el video, ya cuando tengan listo el resultado, pues pueden continuar. Entonces comencemos. Aquí tenemos un primer ejercicio. En este caso es un algoritmo para iniciar sesión en una aplicación. Aquí están los pasos, pero estos pasos están desordenados. Entonces, me gustaría que tomaran nota, vayan considerando cuál debe ser el orden específico que debe llevar este algoritmo. Les repito, el orden alfabético no es el correcto, dice A, B, C, D, E, F, pero eso solo es el orden en el que están colocados los pasos de modo alfabético, no los pasos en el orden correcto que debe tener el algoritmo. Entonces, analicen este algoritmo, organicen los pasos en el orden correcto y pueden ponerle pausa al video y continuar. Entonces, al continuar el video, yo les voy a colocar la solución y la verifican para que confirmen si lo hicieron correctamente. Entonces, espero ya hayan hecho el ejercicio. Aquí vemos ahora la secuencia de cómo debió haberles quedado el algoritmo. ¿Qué paso iba primero? ¿Cuál iba segundo, tercero, cuarto, quinto? Y hasta el paso final. Vamos a analizar el resultado, que es así. Es el mismo algoritmo, pero ahora lo vamos a ver en orden. Primero, para iniciar sesión, debemos solicitar al usuario nombre de usuario y contraseña. Esto puede ser un correo, teléfono, nombre, un ID y la contraseña. Luego vamos a hacer una validación. ¿Por qué hay que hacer esta validación? Y es bien interesante y a lo mejor muchos no lo sabían, pero es importante ir aprendiendo cosas nuevas durante todo el curso. Yo tengo que asegurarme de que haga ciertos intentos el usuario, porque imaginen que lo hace un sistema automático, el usuario, y empieza a mandarme miles de peticiones por segundo. Esto se conoce como un ataque de fuerza bruta, es decir, todas las combinaciones, digamos por ejemplo que yo me sé el nombre de usuario de una persona, empiezo a intentar hacer todas las combinaciones posibles de contraseñas y hago miles de peticiones colocando ese nombre de usuario. Eso se va a un servidor y empieza a realizar miles de peticiones para intentar ingresar el correo correcto. Eso se conoce como ataque de fuerza bruta. Tenemos nosotros como programadores verificar
y trabajar en la seguridad de nuestros programas y asegurarnos de que esto no suceda. Es por eso que hacemos esta validación. Por eso nos aseguramos que si el usuario ya ingresó los datos incorrectos por más de 10 ocasiones, que eso se valida en un periodo de tiempo, a lo mejor en la última media hora ingresó los datos incorrectos por más de 10 ocasiones. Si pasa eso, tenemos que dar una respuesta al usuario y decirle: espera 10 minutos porque ya intentaste mucho, y finalizamos el algoritmo. A medida que vayamos aprendiendo más y más lógica de programación, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es programar esto en nuestras aplicaciones. El siguiente paso: validamos que el nombre de usuario sea válido y que esté registrado en el sistema. A lo mejor ingresa un usuario que no es válido, pues ya no tiene caso verificar contraseña porque ni siquiera existe el usuario. En caso de ese error, le mando un mensaje y finalizamos el algoritmo. El siguiente paso: ya que verificamos que el usuario existe, entonces validamos la contraseña. Por lo general, la contraseña se valida con ciertas reglas para asegurarnos de que cumpla con requerimientos de seguridad. Esta parte es importante ya que las políticas de seguridad en nuestras contraseñas nos ayudan a tener más seguridad en nuestros sistemas. Siempre es bueno implementar las políticas de seguridad, por ejemplo, como la vemos aquí, que dice mínimo 8 caracteres, una letra, un número y un símbolo. ¿Por qué es esto? Porque existen muchas aplicaciones que utilizan ciertos informáticos para hacer ataques y violentar contraseñas. Colocando las contraseñas con estos requerimientos, esta parte nos ayuda a tener una contraseña sólida que sea mucho más difícil de vulnerar. Por lo tanto, esto es esencial al momento de desarrollar un programa. Validar que la contraseña que coloque el usuario cumple con los requisitos mínimos, y también validar que sea la contraseña correcta del usuario, es decir, que está colocando los caracteres correctos, que son los mismos que el usuario estableció en su contraseña de configuración de su cuenta o de su sesión de usuario. En caso de que haya algún error, pues debe mostrar un mensaje al usuario y finalizamos el proceso para que el usuario vuelva a colocar la contraseña. El siguiente paso sería, opcionalmente, guardar los datos de la sesión. Si es una página web, por ejemplo, lo guarda en los cookies para que no vuelva a pedirle los datos al usuario. Y posteriormente mandamos al usuario a la página inicial de la cuenta. A lo mejor un dashboard, a lo mejor una pantalla de inicio de sesión, etc. Este es el orden de los pasos que se deben de seguir en este algoritmo del ejercicio. Espero hayan realizado el ejercicio correctamente. Como siempre, si tienen dudas o comentarios, me los pueden dejar en la sección de comentarios del video. Vamos a ver ahora el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, la propuesta es que elabores un algoritmo para restablecer una contraseña de usuario. Digamos que a un usuario se le olvida su contraseña en un sistema. Los sistemas generalmente tienen un link para restablecer esta contraseña. Hay dos opciones, una en donde te mandan un código de verificación a tu correo y en otra te mandan un enlace para que accedas. En este ejercicio vamos a tomar esa segunda parte, ir a un enlace para restablecer nuestra contraseña. En este ejercicio no vamos a tener una lista que ordenar, simplemente van a utilizar su lógica y van a pensar cuáles serían los pasos más correctos para realizar el mismo. Pueden darle pausa al video y continuar cuando ya entiendan que tengan todo el proceso que se debe hacer. Bien, la solución a este ejercicio es la siguiente. Podrían variar los pasos de como yo se los voy a mostrar, no debe ser exactamente como yo lo he resuelto, pero pueden tener una idea. El primer paso es que el usuario debe ingresar a la pantalla de contraseña olvidada. Esa por lo general es cuando inicias sesión en la parte inferior, si es una aplicación de escritorio, en la interfaz, en la ventana principal que nos aparece abajo hay una opción que dice olvide contraseña. Si es en una página web, también hay una opción que dice olvidaste contraseña, pues que el usuario pueda acceder a ese enlace, a esa pantalla. Luego le vamos a solicitar al usuario su nombre de usuario, ya sea ID, email, teléfono o nombre, o simplemente nombre de usuario. Luego tenemos que hacer una validación para asegurarnos de que el usuario esté registrado en nuestro sistema.
Si no lo está, le mostramos un mensaje diciéndole que ese usuario no existe o está mal colocado y finalizamos el proceso para que el usuario vuelva a hacer la solicitud. El siguiente paso sería enviar al correo electrónico del usuario un enlace para restablecer la contraseña. Obviamente este es un algoritmo también en el backend, que ya sabemos lo que revisa el enlace, la seguridad y todo eso. Y le mandamos al usuario a su correo el enlace asociado a su cuenta, de modo que si otro usuario intenta restablecer la contraseña, no le va a servir porque la contraseña va a ir al correo del usuario, del propietario. Ahora nos dice, dentro de la página de restablecimiento, es decir, si el usuario vio su mail, accedió al enlace, entró a la página que se le envió, si ha pasado más de una hora desde que se realizó la solicitud, decirle al usuario que el enlace ha expirado. Esto es obviamente opcional, se puede haber colocado más tiempo, menos tiempo, pero generalmente los enlaces de restablecimiento por cuestiones de seguridad tienen una caducidad, a lo mejor 15 minutos, media hora, etcétera. Y si ya pasó más tiempo, te dice que el enlace ya caducó y que debes solicitarlo de nuevo. Es opcional, pero muy recomendado por opciones de seguridad. El siguiente paso dice que solicitemos al usuario su nueva contraseña. Esto suele hacerse 2 veces en 2 casillas distintas para asegurarnos que el usuario la escriba correctamente y que la recuerde, porque luego la escribe, colocó una letra de más o una letra menos que se le puede olvidar. Entonces, para asegurarnos de eso, que la escriba y la confirme. Luego validamos que las contraseñas coincidan, que cumplan con las políticas, que tengan más de 8 caracteres y al menos una letra, un número y un símbolo. Y si se produce un error, decirle en un mensaje al usuario que esas contraseñas no coinciden y que las coloque de nuevo. Ahí se regresaría al paso 6. Cuando validamos las contraseñas que están correctas y coinciden con las que tenemos en nuestra base, pues a este usuario le enviamos un mensaje de que ya cambió correctamente su contraseña y que la nueva contraseña va a ser su contraseña oficial, con un mensaje de confirmación, y mandamos el usuario a la página de inicio. Y con eso el usuario ya puede iniciar sesión con su nueva contraseña. Ese sería el proceso general para hacer el restablecimiento de contraseña de usuario. No se preocupen si aquí pusieron pasos incorrectos, si les faltaron, no se preocupen nada. Esto solo es una propuesta para ir desarrollando nuestra lógica. Siempre vamos a poder editar nuestros códigos cuando estemos desarrollando nuestros programas y nuestras aplicaciones. Entonces eso va a ser todo, lo vamos a dejar hasta aquí. Listo, chicos. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos entender, y es lo que algún momento les conversaba, en la vida todo se maneja bajo algoritmos. O sea, todo tiene, si ustedes se ponen a pensar y se ponen a analizar, básicamente todo lo que yo hago se hace y se trabaja bajo un algoritmo. O sea, siempre tengo que seguir, por ejemplo, les comentaba y les decía, cuando tú te levantas en la mañana, ¿no es cierto? Te levantas, vas a la ducha, te pegas tu baño, sales de la ducha, te pones la ropa interior, te pones la ropa exterior, ¿no es cierto? Zapatos y todo eso, entonces sigues un orden. No vas a, no te vistes primero, luego te metes a la ducha porque te bajas. Cuando tú fríes un huevo, inclusive igual se sigue un algoritmo, ¿no es cierto? Prendo la hornilla, pongo la paila, pongo un poco de aceite, pongo el huevo, se fríe, saco, pongo en un plato, como, entonces no te saltas de esos pasos. Entonces, los algoritmos se manejan de esa forma. Los algoritmos básicamente son secuenciales que uno tiene que seguir para resolver ciertos problemas. En este ejemplo que nos muestran justamente en la pantalla, en los videos que vimos, en el video que vimos, el algoritmo, el uno era para retirar justo el dinero del cajero, ¿no es cierto? Y puede ser un algoritmo tan sencillo visto desde las personas que no son programadores versus justo las personas que ya nos dedicamos y empezamos a trabajar y entendemos lo que es la programación. Entonces, uno que puede ser, ¿no? Como era solamente ir, poner la tarjeta, poner el código, saco el dinero, me entrega la tarjeta y listo, 5 pasos ya está, ¿no es cierto? Pero nosotros como desarrolladores, nosotros como programadores, justamente como expertos en esto de software, lo que nosotros nos toca es pensar un poquito más. Y puede que sí, vengan y nos digan y nos den un requerimiento y nos digan, oigan, necesito
un programa para retirar el cajero que haga esto, que llegue la persona, meta la tarjeta, o ya, inclusive hay tarjetas que no es necesario ni introducirlas, sino solamente le acercas al contactless, al pad que tiene el contact y suficiente, ¿no es cierto? Así como también los que nos cobran los con tarjeta de crédito, los pads. Antes tenías que poner la tarjeta o pasarle la tarjeta, ¿no es cierto? Ahora solo la acercas y listo. Es más, hoy tenemos la tarjeta entre en los teléfonos. Pero bueno, volviendo al ejercicio, el cliente puede que nos diga eso, ¿no? Necesito que venga, ingrese la tarjeta, ponga su PIN, le permita 3 intentos de PIN. Si no se bloquea la tarjeta, si pone bien el PIN, yo le entrego el valor que él quiera siempre y cuando tenga el saldo, ¿no es cierto? Sencillo. Pero está en nosotros como desarrolladores y justamente en esta parte que nosotros nos interesa y la parte que nos toca comunicarnos con nuestros clientes es justo darle todos estos otros pasos, ¿no? Y decir, oye, ¿qué evalúo primero? Si tiene o no tiene saldo. ¿No es cierto? Si es o no es de la tarjeta de tu banco, porque recuerden que, por ejemplo, yo con mi tarjeta del Produbanco puedo sacar dinero del Pichincha, pero en el Pichincha me cobran creo que 50 centavos por hacer un retiro. ¿Permito que te entregues dinero a otros bancos? Sí, sí puedes pedir, sí puedes permitir, pero eso tiene un costo de 50 centavos. Entonces le preguntas si tiene 50 centavos. Entonces nosotros, esos pasos secuenciales que vemos en los algoritmos, en vez de hacer los solo 5 pasos, tenemos que pensar un poquito más allá. Siempre un poquito más allá, pensando en todo lo que hay que cubrir, en todo lo que puede pasar. Y de ahí es que, por ejemplo, vienen ya cuando ya más adelante veamos QA, ahí vienen los casos de uso. Entonces, donde yo digo, ok, en el mundo con hitos, en el mundo ideal, en el mundo real, la tarjeta es del mismo banco, el señor sabe los PIN, su número de PIN, el señor tiene saldo en su tarjeta para retirar el dinero que quiere y yo le entrego el dinero. Es más, hoy te preguntan si quieres o no el recibo en papel. Entonces, si quieres el recibo en papel, imprimo, pero eso le cuesta 20 o 35 centavos, no estoy seguro. O si no me dice que no le imprima, no imprimo y entrego el dinero. Punto. Entonces, ese es el ideal, ¿no? Pero después vienen las otras cuestiones y los otros cuestionamientos que nosotros tenemos que hacer, es pensar un poquito más. A ver, la primera, ¿aceptas tarjetas de otros bancos? ¿Sí o no? Sí. Ok, si aceptas las tarjetas de otro banco, entonces tú tienes que indicarle a la persona que tiene dos opciones. La primera, si sigue con la transacción y acepta, tienes que justamente cobrarle 50 centavos por el valor interbancario. Y si no, se termina la sesión, ¿no es cierto? Si digo, no, no quiero pagar los 50 centavos, entonces gracias, hasta luego, ya. Entonces, si es que es la tarjeta del banco y si no es la tarjeta del banco, las dos aceptos y en este caso aceptan las condiciones, sigo. La siguiente es, ok, ya vas a aceptar esto de aquí, dame tu PIN, dame tu clave. Ingresas tu clave, ¿no es cierto? Y si te equivocas 3 veces, te bloqueo. Si no te equivocas 3 veces, sigo el siguiente paso que te digo, escoge si es cuenta de ahorros, si es cuenta de cuenta corriente, ¿no es cierto? ¿Por qué es la diferencia? Porque hay veces que yo entiendo, y si estoy mal, quizás me corrige alguien que sepa, cuando tú tienes una cuenta corriente, hay veces que te sobregiran los retiros, así como te sobregiran los bancos. Entiendo que hoy me contaban que inclusive la tarjeta te pueden sobregirar. Inclusive hay otra opción. ¿Qué pasa si a tu cajero va una tarjeta de crédito? ¿No es cierto? Entonces ya tengo más opciones. Entonces yo soy justamente quien tiene que guiar a la persona para que el algoritmo quede bien. Al final, los requerimientos de desarrollo, los requerimientos de programación, los requerimientos para hacer aplicaciones, los requerimientos para hacer software, como los quieran llamar, van a ser eso, van a ser algoritmos que yo tengo que representar, van a ser algoritmos que yo tengo que justamente empezar a resolver, ¿no es cierto? Y puede que sí, que en el transcurso quizás cuando yo inicio el algoritmo no cubra todas las aristas, no cubra todos los vértices que pueden haber por ahí para resolver el problema. Pero justamente por eso después vienen los temas en desarrollo, en el ciclo de desarrollo, vienen los temas de mejoras, de mantenimientos, de soportes, de correcciones, etcétera. Entonces yo puedo implementar a posterior eso. Si tienen claro el concepto de algoritmo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, en cambio, ya la parte de algoritmos, justamente cómo se engancha y cómo se vincula la parte de desarrollo. Entonces, lo importante es que entendamos cómo funciona el algoritmo. Por eso yo les digo, antes de programar, antes de sentarse al computador, prenderle en este caso al IDE que hemos escogido, el Visual Studio Code y hacer algo en Python, primero tienen que resolver el problema. Nunca ustedes vayan directo a programar.
Primero, si es que existe un planteamiento, ¿no es cierto? Si es que existe un requerimiento, si es que existe un problema, primero resuelvan como algoritmo. Primero se resuelve con algoritmo. Es más, después vamos a ver diagramas de flujos. Esto se resuelve con diagrama de flujo. Si yo hago un diagrama de flujo, voy a entender cómo yo después tengo que echar las líneas de código, porque básicamente tanto el algoritmo como los diagramas de flujo se empatan con la parte que hemos visto de las condiciones, de las asignaciones y todo eso que ya hemos visto, se empata. Y van a ver por qué. Entonces, ya tenemos claro el concepto, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí justo lo que se dice. Antes de escribir código en cualquier lenguaje, un programador debe saber cómo resolver un problema paso a paso. Entonces, nunca nos vamos y nunca, chicos, les digo como una buena práctica, nunca se vayan a lanzar a hacer programas sin tener claro lo que van a hacer, ¿ya? Básicamente el algoritmo de lo que hemos visto es un conjunto de pasos ordenados, ¿no es cierto? Y eso es lo que es el algoritmo, un conjunto de pasos ordenados que yo tengo que dar. Y básicamente los algoritmos, lo que les decía, es la solución informática para hacer una calculadora a un sistema bancario. O sea, desde lo más chiquito que vamos a hacer, si hay instrucciones precisas, si hay instrucciones que tienen un orden, que tienen un sentido, van a ayudarme a resolver lo que necesito justamente presentar o hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es el algoritmo? Ya habíamos visto que es un algoritmo, es un conjunto de pasos ordenados, como dijo el señor, finitos y lógicos, es decir, tiene fin. Por eso es que un algoritmo nunca puede caer en un bucle infinito. O sea, si yo hago un algoritmo donde estoy en un bucle infinito, está mal hecho el algoritmo. Créanme, chicos. O sea, si es que ustedes llegan a un punto donde dicen, ok, me encerré en un bucle y estoy dando vueltas, algo se nos escapa por ahí que no lo estamos visualizando, que justo eso hace que estemos haciendo mal el algoritmo. Algo está mal ahí. ¿No es cierto? Y básicamente esto nos permite hacer una tarea, resolver problemas, absolver justamente alguna necesidad que tengan nuestros clientes, jefes, instituciones, el área de negocio, como le digo yo, a la parte que me entrega a mí los requerimientos. Entonces, es eso el algoritmo. Entonces, como les decía, desde una receta de cocina, ¿no es cierto? Las instrucciones para armar un mueble, inclusive para enviar un mensaje en WhatsApp y luego para hacer un desarrollo, son que se hacen con algoritmos. O sea, para subirte, inclusive ustedes conducen o manejan moto, es igual, ¿no es cierto? Yo voy, me siento en el carro, o sea, la moto, ¿no es cierto? Me pongo el cinturón de seguridad, me pongo el casco en el caso de la moto, cojo las llaves, enciendo. Si sabemos manejar, sabemos que se prende en neutro, ¿no es cierto? Pongo en neutro con el freno de mano o la moto parqueada, enciendo. Si se enciende, perfecto, ahí meto primera, salgo y ya vienen los demás pasos que hay que seguir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las características que les decía que debemos tener justamente para tener un buen algoritmo? Los algoritmos tienen que ser precisos, ¿no es cierto? Los pasos deben estar claros, no ser ambiguos, porque si ya no es claro y ya no es ambiguo, por ahí tengo un bucle que no me permite salir del algoritmo. Tiene un orden, hay pasos, una secuencia lógica que hay que seguir. Es finito, en algún momento todo algoritmo se termina, tiene que ser eficiente porque básicamente me tengo que empezar a usar aquí ya recursos de forma adecuada. Y en general debe funcionar para cualquier tipo de problema. O sea, los algoritmos sirven justamente para eso. ¿Cuáles son los componentes básicos de un algoritmo que uno siempre tiene que analizar? ¿No es cierto? Siempre tiene que uno analizar la entrada. Entonces son todos los datos que yo recibo. Por ejemplo, cuando hablábamos en algún momento de un ejemplo y decíamos, vamos a determinar si una persona es mayor o menor de edad. ¿Cuál es la entrada? La edad, ¿no es cierto? Y esa edad se convierte inclusive en una variable. Después, ¿cuál es el proceso? Entonces, el proceso es, yo tengo la edad, comparo si es mayor o igual a 18, es mayor de edad. Y si no, es menor de edad. ¿Y cuál es el resultado final? Indicar si la edad ingresada es mayor o menor de edad. Por ejemplo, sencillo ese algoritmo y miren, cumplimos justamente con los componentes básicos. Tengo la entrada, tengo el proceso y tengo la salida. Miren, aquí, por ejemplo, está puesto otro ejercicio. Calcular el doble de un número. ¿No es cierto? Más fácil todavía. ¿Qué es lo que es la entrada? Un número, que tengo que ingresar un número al cual le voy a duplicar.
¿Cuál es el proceso? Sencillito, coger el número que ingresé, ¿no es cierto? Y multiplicar por 2. ¿Cuál es el resultado? Mostrar el valor del número multiplicado por 2. Entonces, siempre, por más grande que sea el algoritmo, por más largo que sea el algoritmo, y aquí una recomendación, les había dicho que como un ejemplo, y tenía un jefe que me decía, a ver, ¿cómo se come un elefante? Nosotros dijimos, obviamente es imposible comerse un elefante. Dijo, no, un elefante se come por pedacitos. Entonces nosotros como, sí, una manito, perdón, una patita, luego una orejita, luego la trompita, y así. Entonces, lo mismo, si llegamos a tener un problema que es demasiado grande, lo recomendado y lo recomendable es justamente que se divide el problema en pedazos más chiquitos. Entonces voy resolviendo problemitas hasta llegar a resolver todo el problema, ¿no? Eso es como sugerencia, chicos, ¿ya? Básicamente, ¿cómo se puede representar un algoritmo? En pseudocódigo, ya vamos a ver, en forma textual y estructurada, que es escribir el algoritmo como tal, ¿no es cierto? O en lenguaje de programación como tal ya, yo represento el algoritmo en lenguaje de programación. Y la otra importante que ya vamos a ver, que son los diagramas de flujo, que básicamente yo represento con dibujitos cuál es el paso que tengo que seguir. Esto fijo, nos dieron en el colegio. O sea, de ley lo vimos como diagramas de flujo, pero quizás en computación, pero van a ver que esto se aplica justamente acá al tema del desarrollo. ¿Cuáles son los tipos de algoritmos que se tiene ya orientado al desarrollo? Tenemos algoritmos secuenciales. Los secuenciales son algoritmos secuenciales, perdón, los que se siguen paso a paso. Es uno tras otro. Y aquí yo no tengo chance de hacer ninguna decisión ni tampoco repetir. Es decir, repeticiones dentro de un bucle o un ciclo dentro del desarrollo, sino que es tan simple el programa que yo ingreso lo que me piden, proceso lo que me piden y entrego lo que me piden, nada más. Luego, si se repite el programa, ya es otra cosa. Si yo reinicio el programa, es otra cosa. Entonces aquí vemos un ejemplo, cómo calcular, por ejemplo, el área de un rectángulo. Entonces, por ejemplo, defino primero la base, la altura y el área, ¿no es cierto? Tres variables como real, es decir, van a ser decimales. Luego pido que ingrese el área por pantalla. Leo lo que ingrese el usuario. Pido en este caso la altura. Leo lo que me pone como altura. Hago la operación, que es área. En este caso, la flechita para la derecha es como el igual. Base por altura. Y le digo el área del rectángulo, en este caso, es igual a área. Fin del algoritmo. Aquí no hay chance de decir, en este caso es tan sencillo el programa que no puedo, en este caso, controlar nada, ¿no es cierto? Aquí, ¿dónde le pondrían, por ejemplo, ustedes una condición? ¿Dónde le pondrían una toma de decisión o un bucle? Sí se podría poner aquí. Y es lo que les decía, nosotros como desarrolladores debemos ver un poquito más allá de lo que quizás el usuario nos pide. Este es el ejercicio, por ejemplo, ideal, ¿cierto? Que ingrese la base, que ingrese la altura, yo le hago que haga la base por altura, me dé el área y le muestro el resultado del área. Pero aquí yo podría poner tomas de decisiones o podría poner condiciones aquí. ¿Cuál condición, por ejemplo, se les ocurre poner ahí? ¿Alguna idea por ahí? Facilito. Es algo que ya tenemos que ver nosotros después. Como les decía, ¿se acuerdan cuando hablamos del ejercicio del cajero? El cajero hay un ejemplo lineal, que sea el banco de la misma tarjeta, que sea tarjeta de ahorros, que tenga fondos, que se sepa las claves y listo, ¿no es cierto? Pero después nosotros tenemos que poner justamente validaciones y controles. Y por ahí viene el tema de la solución aquí. Poner una validación o un control. Por ejemplo, ¿qué no podría poner aquí? Podría poner un control que me controle el ingreso de no negativos. O podría poner un control que me controle que no ponga letras en vez de números. Entonces ahí ya viene una condicional, miren. Si el número es diferente de un número real positivo, pida que ingrese un número correcto. Entonces, mira, ya empieza a haber tomas de decisiones, ya se empieza a hacer más grande el programa, se empieza a hacer más grande el algoritmo, y este algoritmo, que aparentemente era un algoritmo secuencial, se puede volver un algoritmo con toma de decisiones. Entonces, que yo le diga, ok, ingrese la base del rectángulo.
pone leer base. Entonces ahí viene una comparación y le digo, sí, base diferente de un real, ¿no es cierto?, positivo, ¿no es cierto? Quiere decir que es un real negativo. Solicite nuevamente que vuelva a preguntar, que ingrese el número correcto, que le diga, el número ingresado es un número negativo. Por favor, no existen áreas negativas, o acaso existen áreas negativas. ¿Existen o no existen áreas negativas? Es decir, si yo tengo un terreno de 10 metros por 10 metros, tengo un terreno de 100 metros cuadrados. ¿Puedo tener un terreno de 10 metros por menos 10 metros y tener menos 10 metros cuadrados de área? No, ¿no es cierto? Ya, entonces por ahí No, viene cómo yo, exacto, por ahí viene yo cómo voy a ir ingresando justamente más condiciones, pero esto es para apreciar y poder ver cómo es un algoritmo secuencial, ¿ya? Facilito el algoritmo secuencial, paso a paso, no hay ni toma de decisiones, no hay ni repeticiones, ¿ya? Claro que yo como desarrollador después lo puedo poner justamente más condiciones donde ya tenga tomas de decisiones. Luego vienen los algoritmos justamente que son condicionales, donde ya existe una toma de decisión según alguna condición lógica por ahí. Por ahí es donde ya evalúo si es verdadero o si es falso, ¿no es cierto? O si se cumple una condición, si se cumple un mayor o igual que, o un igual, o un menor o igual que, ¿no es cierto? Evalúo, digo si es verdadero, voy por aquí, si es falso, voy por acá. Ojo con esto porque después vamos a ver en los algoritmos y también se empata esto, algoritmos con la parte de diagramas de flujos, perdón. Entonces miren, aquí igual está un ejercicio sencillo que dice determinar si un número es positivo o negativo. Y esto es un ejemplo de PSeInt. Primero, el algoritmo se llama positivo o negativo. Definir un número como real. Aquí le estoy permitiendo que me ponga, por ejemplo, como dice, un número real puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser entero, puede ser decimal, cualquier número, ¿no es cierto? Entonces, por consola le digo al usuario, ingrese un número. Entonces, el señor usuario me va a ingresar un número, ¿no es cierto? Entonces, si el número, en este caso, es mayor o igual a cero, ¿no es cierto? Si aquí se cumple la condición, si es verdadera la condición, si el resultado es verdadero, le digo, escriba el número es positivo. Y la fácil, en este caso con un si no, escribir que el número es negativo. Es decir, si alguien ingresó -1, -0.1, -0.2, -2, -3, -5, -10, -1000, menos infinito. Entonces, cualquier número que yo ponga de menos para allá, ya me viene por esta condición, que es falsa la condición que evalúa, y le digo que el número es negativo. Y se cierra el algoritmo. Entonces, ven, aquí ya, por ejemplo, hay una toma de decisión. También podría poner otra toma de decisión aquí incluida, donde diga si número diferente de real, dígame que ingrese el número correctamente, porque el número no es un real. Es decir, si el número o es igual a en este caso, un texto, ¿no es cierto? Un string, una cadena, como quieran verlo, si es un número justamente que tenga el valor de una letra, dígame que ingrese un número correctamente. Ahí tengo otra toma de decisión. Entonces, tomas de decisiones que se van aumentando sobre la base del control que yo tengo que poner sobre mi algoritmo. En este caso es del tipo condicional. Hay también los algoritmos iterativos, que básicamente lo que hacen es repetir, en este caso, el algoritmo hasta que se cumpla una condición. Es decir, ¿se acuerdan que sí vimos también justamente los ejercicios de iteración en la clase anterior? Entonces, en este caso se aplica como algoritmo. Entonces, aquí yo tengo un algoritmo que le estoy diciendo que cuente hasta el 5. Defino una variable que se llama contador como entero. Miren, aquí ya, por ejemplo, ya no le puse la variable i. Ya no le digo definir i como entero, sino ya se llama contador de plano. Entonces, el contador empieza en 1. Entonces le digo, mientras el contador sea menor o igual a 5, es decir, va a incluirse 5, que escriba el contador. Como empieza en 1, va a ir 1, ¿no es cierto? 1 es igual a 1 más 1, 2, va a la siguiente vuelta. 1 más 1 es igual perdón, 2 es igual a, perdón, 2 es igual a 2 más 1, me da 3, me doy otra vuelta. 3 es igual a 3 más 1, me da 4, me doy otra vuelta. 4 es igual a 4 más 1, 5. Se cumple aquí la condición. Llegué hasta el 5 porque me dice menor o igual a 5. Como es igual a 5, se cumple la condición, se cierra y se va el algoritmo.
Y aquí el ejercicio me va a contar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Son las características básicamente de un ciclo del mientras. Entonces, si ven cómo la parte de la clase anterior que vimos ahora se empata con algoritmos y ahora esto es un algoritmo iterativo. Y eso aplica justamente para todo lo que es la parte de desarrollo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ir identificando justamente qué tipo de ejercicio estamos haciendo. ¿Ya? En este caso vamos a hacer ejercicios, vamos a repetir el que es del positivo, ¿no es cierto? Ver si un número es positivo. Igual, yo después los ejercicios que hagamos, yo les voy a pasar le voy a cargar en la plataforma para que los descarguen, ¿ya? Entonces vamos a poner el ver si número es positivo, ¿ya? Positivo, qué fe esa B. Horrible me quedó, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan nombres, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto los de Snake Case y lo de la otra opción? En este caso, Snake Case y se me fue el otro nombre. Entonces, se recomienda, por ejemplo, poner, si van a separar palabras, con un guioncito bajo, ¿ya? O si no, la otra que no me gusta es todo en una sola palabra, que es más o menos así. Pero obviamente ya depende de cómo ustedes como desarrolladores se vayan haciendo y cómo se vayan formando y cómo ustedes quieran justamente hacer su código, ¿ya? Cuando se descarguen el programita, lo importante es no se olviden de poner. Entonces, esto es programa para ver si un número. Aquí si pueden comentarios, puedo poner tildes. Número es positivo. ¿Ya? El más sencillo. Entonces, ¿qué hago después? Siempre de que yo ya inicializo, en este caso, el algoritmo, defino y aquí vamos analizando cómo el algoritmo. El algoritmo me pide tener entradas, un proceso y una salida. Entonces, si quiero ver que un programa, que un número es positivo o negativo, en este caso solo si es positivo, ¿qué necesito? Necesito el número, ¿no es cierto? Necesito que ingresen el número. Entonces ponemos definir, que es para escribir la variable, ¿no es cierto? Número, pongamos num1, ¿ya? Num1, este le vamos a poner como entero, ¿ya? Si ven que inclusive cuando voy escribiendo ya me va dando aquí las ayudas para yo solamente seleccionar, doy doble clic y funciona, ¿ya? Entonces, después de que yo defino la variable, ¿qué es lo que hago? Escribo un mensaje por consola donde digo escribir, abro comillas, ¿no es cierto? Y pongo, bueno, siendo educado se pone por favor ingrese un número, pero vamos a hacer la cortita, ingrese un número, ¿ya? Lo que va también entre comillas puede ir con tildes y todo eso. Ingrese un número y yo le pongo aquí leer, en este caso, la variable número 1. Acuérdese que definimos arriba una variable número num-1 como un entero, ¿no es cierto? Y viene la primera comparación y la única, porque no voy a decir, en este caso, si se ven, no estoy diciendo que sea un programa para ver si es un número positivo o negativo. Quiero que le cachen esa parte, porque ahí es justo donde viene el algoritmo y donde yo puedo decir, oiga, pero si de una vez usted ya va a ver si el número es positivo o negativo, también pongamos un mensaje cuando el número sea negativo. Pero este es el más sencillo para justamente entender. Entonces yo le digo, sí, ¿el cero es positivo o es negativo? Me dice, ¿el cero es positivo o es negativo? Nadie. Alguien que me diga si el cero es positivo o negativo. Ya no me acuerdo, la verdad, por eso les pregunto. Ya, pero bueno. Aquí igual, cuando yo abro un sí, si ven automáticamente igual en este caso el PSaint, la versión que tenemos automáticamente me pone el fin sí, me controla, que me cuida que yo justamente no cometa errores, en este caso de que abra un sí y sin tener un fin sí. Y aparte de eso, si ven estas líneas punteaditas de aquí, voy a hacer un poquito más grande.
Estas líneas punteaditas de aquí, no la que está titilando que es el cursor, sino estas líneas, eso significa indentación. Entonces aquí me dice que yo tengo que escribir lo que escriba dentro de este fin sí, así como estoy escribiendo lo que está aquí dentro del algoritmo y fin algoritmo. Si ven que tengo todo a la misma línea, hasta a la misma altura, ¿no es cierto? Eso quiere decir que lo que yo haga dentro del fin sí también tiene que estar dentro de la misma altura. Y aquí solamente le voy a poner escribir. En este caso, si cumple la condición, ¿no es cierto?, de que yo escriba si el número 1 es mayor que 0, ¿no es cierto?, que me escriba el número es positivo, ¿ya? Positivo. Listo. Hasta ahí debería correr, debería funcionar bien. Entonces lo que hacemos es ejecutar con nuestro famoso play, ¿no es cierto? Ahí me sale la pantallita, me dice ingrese un número. Si yo le digo 0, va a salir y no me dice nada, porque el 0 es una condición que no se está evaluando, ¿no es cierto? Por eso les decía que me digan si 0 es positivo y negativo, o negativo, porque si no tendría que poner una validación de mayor o igual. Si es mayor o igual a 0, es positivo. Es más, yo también tengo esa duda ahorita. Consultemos, ¿ya? El número 0. Ya saben, tenemos las ayudas, en serio, en este punto. Ahogarse en un vaso de agua, como dicen, es imposible. El número 0 es positivo, aunque esta te pregunta también, positivo o negativo. Y dice, el número 0 no es ni positivo ni negativo, se considera un número neutro. Ah, ya me acordé que sí nos enseñaron eso en la escuela. O sea, separa los positivos de los negativos. Miren, entonces chévere, por ejemplo, ahí en mi programita ya se pondría más interesante porque yo justamente podría ponerle, si número igual a 0, entonces es neutro. Si entonces si no, número mayor que 0 es positivo. Y si número menor que 0 es negativo. Interesante, ¿no es cierto? O sea, ahí ya, por ejemplo, miren, podríamos tener ya tres condiciones, ¿no es cierto? Tres sí anidados que podríamos tranquilamente justamente ir descargando. Entonces, verán, este primer ejercicio, como les digo, es el más sencillo. Nosotros tenemos un algoritmo chiquito, donde es más, ocupo solamente una condicional y le digo, obviamente, si es que a mí aquí me compare, si el número es mayor que 0, es positivo. Entonces, si le ejecutamos nuevamente, y ahí sí le pongo un 1, va a decir, ah, bacán, el número es positivo. Si le pongo cualquier número que sea ese, ¿no es cierto? Ah, ese número es positivo, pero mira, es posible que se pierda precisión, demasiados dígitos. Ah, claro, porque en este caso, justo el entero tiene una cantidad de datos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los enteros tienen, bueno, eso se ve sí vimos, en el tipo de dato. Vimos los enteros, cuál es el tamaño, pero mira, aún así me dice que es positivo, ¿ya? Le reinicio y si le pongo, ya le puse 0, ¿no es cierto? Pongo -1, no me dice nada porque no estoy evaluando. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Tener justo este programa donde el algoritmo yo ya le complique, no digamos complicar, sino yo le complete más y ponga más controles, ¿ya? Entonces voy a abrir un nuevo ejercicio para no mezclarle y voy a copiar lo que está aquí, ¿no es cierto? Vamos a copiarle y vamos a aumentar las condiciones. Entonces aquí vamos a hacer un programa, me faltó acá el otro dividir. Vamos a hacer un programa para ver si el número es positivo o negativo, ¿ya? Es más, pongámosle para que sea negativo o neutro, ¿ya? Entonces, ¿cómo empieza? Aquí denme un cachito porque se me fueron se me fue para acá los enter. Entonces, esto hay que cuidar la parte de indentación, ¿cierto? Hasta ahí va igual. Hasta esa parte de ahí va exactamente igual, ¿no es cierto? Ya, listo, ahí creo que está bien identado. Déjenme ver, le ejecuto, repito, a ver si corre. Ingresa el 1, perfecto, es positivo, está bien identado. Y es más, no me dio ningún error, ¿ya? Pero yo puedo justamente incluir aquí una condicional, ¿se acuerdan? Donde decía, a ver, si número, aquí digamos, igual a 0, entonces el número es neutro.
porque el 0 ha sido neutro. ¿Ya? Entonces aquí vengo y le digo, en esta altura, recuerden que debe ser bien indentado, le digo, si no, ¿no es cierto? Le digo aquí, si no, dame un cachito que aquí no lo encuentro, la unidad. Ya. Entonces aquí le digo, si no, viene a esta altura, es si, perdón, si número 1 mayor que 0, perdón, 0, entonces aquí escribir en esa altura, escribir el número es positivo. Otra vez el positivo feo. Perdón, es que estaba tecleando sin ver. Listo, entonces le pongo el ya. Y aquí le pongo el último si no, ¿no es cierto? A esta altura le pongo el si no. Aquí solamente necesito ya escribir el número es negativo. Entonces evalúo todas las condiciones y al final cierro el fin sin de acá y cierro el fin sin de acá y en teoría está bien el algoritmo, ¿ya? Entonces de pasito, miren, vimos justamente que es en este caso un tipo de algoritmo que vimos acá, que son los condicionales, y aparte de eso vimos condicionales con sí anidados. Entonces, si ven cómo de este programa, donde justamente estábamos pidiendo un número para ingresar y ver si es positivo o negativo, puedo terminar en un programa donde ya ejerza y ponga más controles. En este caso tengo dos condiciones adicionales. Vamos a ejecutar y veamos. Primero el 0. El número es neutro. Perfecto. Se salió del programa sin dar problema. Reiniciamos. Pongamos el 1. Perfecto, el número es positivo y salió del programa. El menos 1, el número es negativo y salió del programa. Entonces, miren, con eso ya tenemos una secuencia, ¿cierto? De algoritmos donde estamos viendo justamente qué tipo de algoritmo es, ¿no es cierto? Vimos el del paso a paso, vamos a hacer, ya hagamos el de paso al paso, pero en este caso los más interesantes son justamente estos algoritmos que nos permiten justamente trabajar con las tomas de decisiones, en este caso con condiciones. Entonces, miren, lo importante de justamente también comentar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo que quisiera que ustedes hagan y tomen como buena práctica, ¿no es cierto? En esta primera parte de aquí yo podría poner tranquilamente, comparo si la variable ingresada, el valor de la variable es, porque si comparo si el valor de la variable num-1 es 0, es 0. Hasta ahí nada más. Comparo. Es una primera comparación. ¿No es cierto? Porque ya después lo que ponga como mensaje, eso ya está en el mensaje. Luego acá, por ejemplo, comparo si el valor de la variable es mayor que 0, ¿no es cierto? Mayor que 0. Aquí puedo poner, entonces, número positivo. Ya. Voy a copiar. Voy a poner acá abajo. Y aquí es la última comparación, donde básicamente no necesito poner como que se sobreentienda lo que estoy haciendo, porque obviamente si ya el número de arriba, que es la primera condición, es igual a 0, se cierra el ciclo. Si no es 0, voy a la siguiente comparación y le digo que si el número es mayor que 0, se cierra el ciclo y obviamente si es que no, básicamente aquí hago la comparación. Si el valor de la variable número es menor, ¿no es cierto? Menor que 0, número negativo.
Entonces, por ejemplo, este tipo de comentarios, chicos, les van a ayudar para más adelante poder entender, poder justamente ver qué voy haciendo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy comparando, porque a veces eso les digo, ahorita quizás ustedes le ven y dicen, pero son solamente, qué sé yo, en este caso 20 líneas, ¿no? Y eso que si le quitamos una, dos, tres, cuatro, 5, 15 líneas, en 15 líneas de código, quizás no valga la pena, pero sí, créanme que si desde este punto ustedes van haciendo y justamente van tomando la decisión de ir justo trabajando estos comentarios para después ustedes esto se va a volver costumbre y créanme que después cuando trabajen con sus compañeros, cuando estén ya ejerciendo profesionalmente, les van a dar las gracias por utilizar eso, ¿ya? Entonces, guardemos de una vez antes de que me olvide de guardar. Este es un segundo, lo voy a guardar en descarga de esta subida, ¿ya? Esto no guardar, se guarda como PSC. Le voy a poner ejercicio uno nada más le voy a poner, ¿ya? Ustedes ya saben de qué se trata el ejercicio uno. Vamos a guardar el ejercicio 2 también. Ya. Y vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a hacer justamente como que la adivinanza de los números, ¿ya? Para aplicar en este caso ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se me fue el nombre? El mientras, el do while, perdón. El do, ya, el while. Vamos a poner. Entonces vamos a hacer un algoritmo. Voy a hacer un poquito más grande aquí. Ahí se debe ver mejor. Vamos a poner que ingrese un número mayor a 10, ¿no es cierto? Perdón, número mayor a 10. ¿Ya? Y este es el que vamos a estar repitiendo el ciclo. Entonces, para ello, puede ir y justamente solicitar que ingrese y determinar si un número es mayor o igual a 10. En este caso, mayor a 10. ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi entrada? Es un número. Entonces necesito definir, en este caso definir, ¿no es cierto? Definir un número. En este caso pongamos, ahora sí, número, guión, o solo así pongamos, número uno, ¿ya? Como un entero. Vamos a hacerle como entero, stop y listo. Entonces tengo mi variable número definida como un entero. Entonces de ahí viene el proceso. ¿Qué necesito hacer primero? Dentro de los algoritmos necesito recibir el número porque no estoy definiendo el número dentro de mi sistema. Estoy pidiendo que me ingrese porque no sé cuál es el valor. Entonces ponemos escribir, ¿cierto? Después van a ver que esto en Python se escribe es con input, ya no es escribir. Ingrese un número, ¿cierto? Facilito. Y le vamos a mandar a leer el número. Leer número uno, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es ocupar un ciclo mientras, ¿no es cierto? Le digo mientras número uno sea, en este caso, como es mayor, tendría que ser menor que 10, vamos a poner así. Vamos, menor que 10, ¿cierto? Que haga lo siguiente. Primero, si es menor que 10, escribir. Ay, se me fue. Me estoy comiendo las letras hoy. Creo que estoy con hambre. Perdón. El número debe, el número ingresado debe ser mayor que 10. Intente nuevamente. Nuevamente, ¿ya? Y le ponemos que vuelva a leer el número. Vuelva a leer el número uno, perdón. ¿Ya?
Y luego, cuando yo ya salga de este bucle, ¿no es cierto? Cuando yo ya le atine al número, en este caso le atine al premio gordo, le pongo escribir, número correcto. Número, no, pongamos el número ingresado que se parezca al de arriba, al formato de arriba. Número ingresado es mayor que 10. Y ahí sí, los adornos que le quieran poner. Felicitaciones. Listo, veamos qué pasa. Aquí aparentemente podría ser, y aquí sí se ven, lo que les hablaba de que ahí sí que cuando un algoritmo no debe ser ambiguo porque puede que caigamos en bucles infinitos, este podría considerarse como un bucle infinito porque, por ejemplo, yo ejecuto, ¿no es cierto? Y le ingreso el 1, le ingreso el 2, le ingreso el 3, le ingreso el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y no llego al 10 y otra vez voy al 1, voy al 0, voy al 2, voy al 3, como que se vuelve infinito. Pero ya el rato que ponga un número que es superior, mira, el número ingresado es mayor que 10. Felicitaciones. ¿Qué pasa si pongo 10? El número ingresado es mayor que 10. Felicitaciones. ¿Estaría bien o estaría mal esa condición? ¿Quién me dice? ¿Está bien o está mal esa condición? 10 es mayor que 10, ¿no? ¿Sí? No, Ángel, sería de poner 10 o igual a 10. Perfecto. Tendría que ser mayor o igual a 10. Entonces aquí mi ejercicio sería otro. No, Ángel. Otra forma de controlar, ¿cuál sería? Aquí la comparación, yo digo que el número sea mayor que 10, ¿cierto? Yo le digo mayor que 10. La solución que tú me das es correcta, pero yo aquí tendría que, en cambio, mi algoritmo ya no sería, por ejemplo, mayor a 10, sería mayor y sería o igual a 10, ¿ya? Y ahí estaría bien, o sea, ahí estaría, no, todavía no estaría bien, porque aquí todavía no me da el valor. Entonces pongo mayor o igual, y ahí, por ejemplo, ya estaría corregido, ¿ya? Porque yo le digo, ok, si es que es mayor o igual a 10, no hay problema. Me va a decir que el número ingresado debe ser en este caso mayor, me he comido la R, que 10. Intente nuevamente. El número ingresado es mayor o igual a 10. Entonces aquí tendré también el número ingresado debe ser mayor o igual a 10, ¿cierto? Que 10. O acá también el número ingresado es mayor o igual a 10. Ahí está bien. Ahí estaría bien el programa. Pero por ahí quédense con la inquietud de qué pasaría si es que solo quiero que sea mayor o igual. O sea, solo tendría que ser mayor o igual a 10, mayor que 10. ¿Con qué tendría que comparar yo? ¿Cómo le excluyo al 10? ¿Cómo le excluyo al 10? Les dejo esa duda, ¿ya? Para que le chequen. Igual, no se olviden de poner los comentarios. En este caso, le vamos a poner programa para identificar si un número es mayor o igual a 10. Ya. No se olviden de comentar. Ya pongan los comentarios. Es más, si ustedes quieren poner comentarios, como por ejemplo, dentro de esta parte de aquí, yo puedo poner hasta que yo aprenda y sea un capo y maneje. Puedo poner aquí. Se define la variable o entrada a utilizar en el algoritmo. Eso no está de más. Por ejemplo, es más, yo puedo poner aquí, inicia el proceso, ¿no es cierto?, del algoritmo. Ya van a ver por qué les estoy diciendo esto de aquí. Ya les voy a poner. Ya, aquí inicia el proceso, ¿no es cierto?, del algoritmo. Aquí
muestro resultado, ¿cierto? Cuando se cumple la condición. La tilde al revés, ¿ya? Y acá puedo poner igual. Aquí evalúo cuando no se cumple la condición. Ya, estos comentarios les van a servir mucho, chicos. Por eso les pido, siempre pido a ustedes y a los del otro grupo que ya pasamos por esto, comenten. Comenten, 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 porque básicamente esto nos va a servir para poder entender. Le voy a guardar este ejercicio también, ¿ya? Vamos a guardarle como ejercicio 3. Ah, no sé, creo que lo guardé mal. Me di mal el lento. Sí, me faltaba el numerito. No le puse el 3. Ya, este es el ejercicio 3. Ya le arreglé acá. Sí, le había puesto mal, le había puesto aquí un número cualquiera. Ya. Entonces, hasta ahí fácil, ¿no es cierto? Entendible lo del algoritmo, qué es lo que tengo que hacer, ya tengo las herramientas, sé justamente los ciclos, las iteraciones que tengo que hacer y todo eso, ¿ya? Vamos a Profe, explicar el deber. Dime, Nori, eh, también o sea, también se puede poner paréntesis ¿ya? o no. ¿En dónde? O ¿En sea, qué parte? ¿Los por- comentarios? no, por ejemplo, digamos, digamos un ejercicio, o sea, ahí mismo, por ejemplo, o sea, yo voy a decir el Ajá, algoritmo mayor igual 10 ¿ya? paréntesis, o también pongo también, y Ajá. o sea, dentro de paréntesis pongo también mayor igual a 10 cierro paréntesis. Así también se puede poner o no se puede poner. No, aquí no. En esta parte de pseudocódigo no funciona, no funciona así. O sea, aquí en la parte de pseudocódigo, quizás los paréntesis te sirve para cuando tienes que hacer una operación matemática. Es como que, digamos, de los de que les mandé en la tarea, necesites por aquí resolver algo. Por ejemplo, necesites decir, por ejemplo, por poner un ejemplo rapidito, ¿no? Estamos buscando el total donde necesitemos que total sea igual, por ejemplo, a más paréntesis B más, perdón, acá le voy a poner el por, ¿ya? Por C, ¿ya? Ahí funciona un paréntesis, donde, por ejemplo, yo aquí hubiese definido una variable, por ejemplo, definir eh, la A, ¿no es cierto? Como un entero, perdón, como entero, ¿ya? Acá pongo otro ejercicio donde digo definir B como entero. Y acá también le pongo a definir C como entero, ¿cierto? Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es ingresando los valores, ¿ya? Y aquí en vez de ingresar que te ponga el número 1, o sea, el número 1 le pones que te ingrese A, te ingrese B, te ingrese C. Y al final tú muestras solo el resultado como total. Ahí funcionan aquí los paréntesis en este caso, ¿ya? Pero para poner una condición, eso vamos a ver cómo se aplica bien en Python, ¿ya? Verán, entonces, le voy a borrar lo que hicimos para explicarle a Nori. ¿Sí le cachaste, Nori? Sí, más o menos, profe. Eh, ya, verán, es que básicamente lo que tienen que ver es lo que les decía. Este es un lenguaje pseudocódigo. Todavía no es código. Este de hecho todavía tiene algunas limitaciones. Yo, por ejemplo, aquí no puedo importar librerías. Aquí no puedo como que presentar modos gráficos porque todavía no tengo esa interfaz gráfica que puede ser el backend o el frontend, perdón. Todavía no tengo. Cuando veamos ya en lenguaje de programación, ahí sí podemos hacer un montón de cosas más. Este es un poco limitante la parte de pseudocódigo porque básicamente lo que podemos hacer es justamente eso, o sea, solamente puntual estas partecitas de aquí, ¿ya? Entonces creo que estaba aquí mal, ya, eso es lo que me estaba indicando que está mal. Entonces, es para entender la parte lógica, por eso les decía que es importante que entendamos todo lo que hemos visto en las clases anteriores, en esta clase. Básicamente el resumen que les mostré hoy es lo que nosotros aquí podemos hacer, lo que podemos trabajar, lo que podemos hacer.
Entonces, por eso justo les iba a explicar ahorita la tarea. Vean, la tarea de esta clase, la clase 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero dos algoritmos secuenciales, ¿no es cierto? Vamos a hacer dos algoritmos condicionales que ya vimos y vamos a hacer dos algoritmos, en este caso, iterativos, ¿ya? Y vamos a hacer un adicional, que es como una mezclita de ahí, de todo lo que estamos viendo ahí. El primer ejercicio del algoritmo secuencial, de hecho, por ejemplo, está dentro de la presentación, ¿no es cierto? En la parte de acá está justo como está aquí el área del rectángulo, ¿no es cierto? O cuadrado puede ser. Pero aquí está el área del triángulo, ¿no es cierto? Y ya les doy la fórmula, mira. Está aquí la fórmula. Entonces la idea es que vengan acá y digan, a ver, ¿cómo se hace el algoritmo del rectángulo? Bla, 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 ingrese base altura. Ah, ya. Pero acá en cambio la fórmula me dice que es base por altura sobre 2. Entonces básicamente si es que yo en el ejercicio que tengo aquí le pongo y divido esto para 2 y aquí por ejemplo ya viene lo del paréntesis, tú tendrías que poner aquí área igual, si es que no le sale la flechita no hay problema, pongan área igual, abro paréntesis, base por altura, ¿no es cierto? Cierro paréntesis y hago el dividido para 2. Déjame ver si es que me deja escribir esta maravilla. Aquí está dibujar. Perdonarán las letras patojas. Entonces aquí debería ser un paréntesis, ¿no es cierto? Paréntesis, paréntesis y divido para 2. ¿Ya? Y aquí le cambio, ¿no es cierto? Algoritmo, área del triángulo, definir base, altura, área también me sirve. Ingrese la base del triángulo, ingrese la altura del triángulo y hago el cálculo. El área del triángulo es lo que me dé el resultado aquí. ¿Sí ven? Entonces vamos a aplicar lo que ya vimos ahí. Este es un algoritmo secuencial. El otro ejercicio, vamos a ver, se deberá presentar, bueno, la respuesta como algoritmo línea por línea. Y esta es la parte que quería que le paren bola. Por eso les decía, vayan comentando. ¿Se acuerdan que en algoritmos nosotros vemos que el algoritmo tiene entrada, tiene proceso y tiene salida? Entonces, en el algoritmo lo que yo les pido aquí es, primero, se deberá presentar la respuesta como algoritmo, línea por línea. Entonces ahí viene y digo, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer aquí? O sea, yo ya sé que está aquí el algoritmo, ¿no es cierto? Yo ya sé que este es el ejemplo. Digo, ok, tendría que hacer? ¿Cuál es el paso a paso para yo poder justamente calcular? Entonces, como me dice que lo primero es que tengo que ver son las entradas, digo, ok, entonces primero, paso 1, obtener la base, obtener la altura, ¿no es cierto? Son los dos datos que yo voy a ingresar. Perfecto, obtengo la base, paso 1, paso 2, obtengo la altura, perfecto. ¿Cuál es el proceso a realizar? Entonces, el proceso a realizar es tomo el valor de la base, multiplico por la altura, tercer paso. Cuarto paso, el resultado de la base por la altura divido para 2. Perfecto. Entonces, hasta ahí yo ya tengo el valor del área. ¿Y cuál es el resultado o la salida? Área igual al resultado de la multiplicación de la base por altura por A2. Entonces, por ejemplo, ahí son 5 pasitos en el deber que tengo que hacer. Y luego me voy al PCInt, abro mi pantallita, ¿no es cierto?, del pseudocódigo de nuestro programa. Y digamos que esto era el algoritmo, ¿ya? Como ejemplo. Entonces, lo que hago, cojo la herramienta de recortar, ¿no es cierto? Cojo esta herramienta. Le voy a hacer más chiquito para que me alcance. Entonces, cojo la herramienta recorte que me sale esto y selecciono esto que está aquí, miren. ¿Ya? Primera pantallita, hago una capturita, ¿no es cierto? Entonces vengo aquí, a ver, entonces digo respuesta, se verá paso a paso y en pseudocódigo. Entonces, pongo algoritmo, paso a paso. ¿Ya? Paso a paso. Entonces pongo paso 1. Necesito, ¿cómo es? Solicitar ingreso de la base. El valor de la base, para que sepamos mejor. El valor de la base. ¿Ya? Paso 2. Solicitar el ingreso del valor de la altura. ¿Ya? Es decir, los pasos que sean, por ejemplo, lo voy a poner solo así, ¿ya? En este caso, digamos que son 6. Y en el séptimo digo, presentar
el resultado del área. Listo, hasta ahí. ¿No es cierto? Entonces digamos que se fueron 7 pasitos. Listo, tengo una captura de pantalla, pego y tengo ahí mi captura. Entonces, digo que bacán, está el código ahí. Y la otra capturita es justo esta parte de aquí, ¿no es cierto? Estoy ejecutando mi programa y aquí tengo dos que estaban abiertos. Voy a utilizar este. Entonces digo, aquí está esta capturita, esta también que está aquí. Viene un nuevo recorte, seleccionan y es para ver que el programa se está ejecutando. Aunque yo voy a coger el código de ustedes y lo voy a ejecutar. Y le pego ahí. Y listo, mira, tengo mi programa justamente donde veo el pseudocódigo y tengo la pantallita que veo que se está ejecutando. Facilito, ¿no es cierto? De hecho, ya prácticamente el primero ya hicimos. Luego vamos a hacer un ejercicio, convertir de grados Celsius a Fahrenheit. Entonces, lo mismo, ¿qué necesito? Ingresar la temperatura en grados Celsius y convertir a Fahrenheit usando esta fórmula. Mira, aquí está un poquito más compleja la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué necesito? Grados Celsius. Voy a definir una variable, entonces aquí pongo, ok, paso a paso, lo mismo. Voy a poner paso a paso, pongo algoritmo paso a paso y empiezo. ¿Qué necesito de entrada? Necesito primero ingresar el valor en grados Celsius. Paso 2, aplicar la fórmula. Mira, otro paso. Y paso 3, que sería el resultado, mostrar el resultado de la temperatura en grados Fahrenheit. Este tiene 3 pasos nada más. Pero igual, hacen los 3 pasos, ponen justamente el tema del código que hemos hecho, ¿no es cierto? Y ponen la capturita ejecutando. Listo. Luego tienen los otros dos ejercicios que son de condicionales. Mira, entonces aquí determinar si un número es par o impar. Por ejemplo, ahí ya les digo, se parece al ejercicio de si el número es mayor o menor que 10. Entonces aquí par o impar también es fácil, sino que hay que aplicarle una formulita que es justamente cuando divides para 2. Si un número dividido para 2 es par. Si un número dividido, perdón, si un número dividido para 2 el residuo es 0, es par. Si un número dividido para 2 el residuo es diferente de 0, es impar. Por ahí ya les dejo el resultado. Y lo mismo, le hacen el pasito a paso de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Luego, calcular descuentos según el monto. Mira, ingrese un monto. Si el monto es mayor a 100, aplico el 10% de descuento. Si no, mira, aquí es más, ya te digo que debes de aplicar. Si no, aplico el 5% de descuento. Es decir, que voy a mostrar, necesito primero ingresar el monto. Necesito ver si el número ingresado es mayor que 10, le aplico 10% de descuento, es decir, 10 por el 10% es 10. 100 menos 10 es 90, entonces voy a pagar 90. Si no, aplico el 5, ¿ya? Entonces ahí digo, ok, aplicado el 10% de descuento es 10 y aplicado el 5% de descuento es 5. Igual, hacen la capturita y todo eso. Vamos a los ejercicios iterativos. Vamos a hacer el ejercicio de mostrar los números del 1 al 10. En la clase anterior y dentro de la presentación está cómo mostrar del 1 al 5. Igual aquí deben hacer eso, ¿no es cierto? El ejercicio 6, sumar 5 números ingresados por el usuario. Facilito, miren. Ingreso 5 números, ¿no es cierto? Le digo ingreso el número 1, ingreso el número 2, ingreso el número 3, ingreso el número 4, el número 5. Y después hago una variable que sea suma igual a número 1 más número 2 más número 3 más número 4 más número 5. ¿Ya? Igual, paso a paso, es lo que tengo que hacer y la captura. Y este que está aquí es igual, no es complejo, pero dice, se solicita al usuario ingresar 3 notas parciales, del 1 al 100, del 1 al 20, del 1 al 10, como quieran. Y el algoritmo debe mostrar el promedio y mostrarlo. Si el promedio es mayor a 7, te presento en este caso debería ser sobre 10 nada más, perdón. Debo mostrar un mensaje indicando que el estudiante aprueba. Es decir, caso contrario, si no, reprueba. Es decir, si es menor que 7, ¿no es cierto? Va a reprobar. Y lo mismo, hacen esos ejercicios, hacen esas capturas y lo muestran, ¿ya? No alcancé la clase no alcancé la clase ahorita, la del diagrama de flujo. ¿Tienen una pregunta con respecto al deber, chicos? ¿Fácil, difícil? No. Ya, clarísimo, ¿no es cierto? Nori, Christopher, John, está clarísimo, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, está claro, Inge. Ya. Chévere.
Entonces, fácil el ejercicio. No es complicado, sencillito, tómense un tiempo, háganlo bien, sin ningún problema, ¿ya? El día miércoles, quiero que cada uno de ustedes, de los ejercicios que está ahí, proponga uno para revisar, ¿ya? Y ese ejercicio lo resolvemos aquí en clase, el próximo miércoles. Me dicen, ¿sabe qué, profe? Quiero que hagamos, por ejemplo, el 7. Ok, hacemos el 7, vamos haciendo entre los 4, hacemos el 7, resolvemos y queda resuelto este. Arrancamos con la clase en este caso, de diagramas de flujos. Vemos lo que es el diagrama de flujo, vemos las otras presentaciones que son más teóricas y les explico el deber final, ¿ya? Son 2 ejercicios que básicamente combina y ahora, como te estoy pidiendo aquí, que me des el algoritmo paso a paso más el código en el PCI, también voy a pedir que hagan el diagrama de flujo. Entonces, eso se aumentaría y solamente son 2 ejercicios como tarea final, ¿ya? Entonces, con eso, básicamente nos quedamos hasta ahí. Ya saben, chicos, cualquier duda, comentario, traten de ir leyendo, revisen los ejercicios y como les digo, el día miércoles vemos cuál es, quizás que lo ven como ustedes como que el más complicado y resolvemos, ¿ya? Cada uno postula uno y de ahí vemos entre los 4 cuál resolvemos, ¿ya? Y nos vemos el día miércoles a la misma hora por el mismo canal y practican, chicos. Lo único que les puedo pedir y lo único que les puedo pedir es que practiquen. Entonces, igual, si quieren revisar, ya está en la plataforma, ya después de unos minutitos ya cargo el video de la clase de hoy, ¿no es cierto? La clase del miércoles arrancamos con la presentación 3, vemos rapidito diagramas de flujo. No, primero resolvemos el ejercicio, vemos la presentación 3, diagramas de flujo, vemos un videito así mismo de refuerzo de cómo funciona el tema de diagramas de flujo y ya está hecha esta clase y avanzamos en la tarea, ¿ya? Y si quieren, también ya están aquí los recursos de la clase del día miércoles, que es la final, y también ya está el trabajo final, el trabajo final que voy a solicitar. Si quieren, léanle, igual el día miércoles les explico. A ver, esta tarea tienen chance de subir hasta el 6 de julio. Es decir, tienen chance de subir hasta el próximo día lunes, a las 7 de la noche. Esta tarea, la de los 7 ejercicios, ¿no es cierto? La tarea final tienen en cambio para subir hasta el 10 de julio. Es decir, perdón, el miércoles la clase y básicamente tienen 10 días para resolver, ¿ya? Ese otro ejercicio. Y con esas tareas calificadas, básicamente pasan esta parte de esta materia de fundamentos de programación. Y la siguiente semana, lunes, arrancamos con fundamentos de redes. Ya, chicos, hasta ahí. ¿Dudas, consultas, sugerencias, comentarios? Cualquier cosa. ¿Está todo claro? Sí, profe. Ya, listo, chicos. Sí, Entonces, todo claro. revisen, ya, chévere, revisen el material, revisen eso. Y nada, nos vemos pasado mañana, igual, 7 de la noche, para cerrar ya la clase de fundamentos de programación. Y ya nos vamos encaminando, en cambio, a lo que en el siguiente nivel vamos a ver Python, ¿ya? De hecho, la clase última del miércoles vamos a ver lo que es el IDE y de una cuando empecemos ya con programación 1, vemos Python y ya empezamos a utilizar el IDE y vamos a instalar Python también, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, nada, que tengan una bonita noche. Nos vemos el día miércoles, 7 de la noche y resolvemos todo lo que esté pendiente, ¿ya? Diosito Bueno, les profe. bendiga y nos vemos el miércoles, chicos. Buenas noches. Qué gusto Bueno, verlos. buenas noches. Buenas noches con todos. Chao, chao. Chao, chicos.